De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a su canal de regreso a las sendas antiguas. Vamos a abordar inmediatamente el tema de la resurrección. Hay muchas dudas, hay muchas preguntas, muy pocas respuestas a este tema. Entonces vamos a mirar cuál es la evidencia, si es que la hay. Y entonces proseguiremos con el tema. Vamos a decir que en el mal llamado Nuevo Testamento, en 1 Corintios 15, 17, Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Eso está en 1 Corintios 15, 17. Se puede decir que la validez del cristianismo, la creencia del cristianismo, cuelga sobre este evento de la resurrección. Entonces, la creencia de un Salvador divino, vamos a decir que, es decir, esta creencia de un Salvador que nace de una virgen, que sufre una muerte violenta y que asciende al cielo, era muy común en las religiones paganas y gnósticas alrededor de Tarso. Tarso era la ciudad natal de Pablo. Y esto era esa era la situación en el primer siglo de la era común. Entonces, vamos a comparar la experiencia de María Magdalena, tanto en el relato de Mateo como en el relato de Juan, sobre la resurrección. Aquí van ustedes a ver que no hay nada, ninguno de los relatos de los evangelios coincide. Todos son diferentes. Y no hay ningún detalle que sea similar en los 4 evangelios. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a comparar, y los invito a que tengan sus Biblias en la mano, y vamos a comparar los relatos en 2 evangelios. Vamos a comparar el relato de la resurrección, pero enfocado a María Magdalena, tanto en Mateo, y vamos a compararlo con el relato que está en Juan. Entonces, vamos a decir que en Mateo capítulo 28, versículos 1 y 2, y vamos a ir a Juan capítulo 20, y vamos a comparar a María Magdalena, el relato de lo que sucedió con María Magdalena en Mateo y el relato que sucedió con María Magdalena en Juan, y vamos a ver que son completamente diferentes. Entonces, vamos a decir que hay 2 Marías. La María Magdalena de Mateo es diferente a la María Magdalena de Juan. En Mateo 28, versículos 1 y 2 dice: vinieron las 2 Marías el primer día de la semana. Hubo un gran terremoto y un ángel desciende del cielo, remueve la piedra y se sienta sobre ella. Eso es lo que nos dice Mateo. Pero en Juan capítulo 20 ya no son 2 Marías, sino llega María Magdalena sola. No hay ningún ángel que la reciba y encuentra la piedra removida. Y después de que María encuentra la tumba vacía, deduce que alguien había sacado el cuerpo de la tumba. Luego ella corre hacia los discípulos y les informa y les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Eso está en Juan capítulo 20, versículo 2. Entonces, aquí tenemos la primera explicación de la tumba vacía. ¿Por qué la tumba estaba vacía cuando María Magdalena fue en el supuesto primer día de la semana temprano? Y ella se pregunta: ¿a dónde movieron el cuerpo de Jesús? Entonces, hay una posibilidad. ¿Por qué ella dudó de que posiblemente Jesús no resucitó y que posiblemente el cuerpo sí hubiera sido removido? Eso explicaría la tumba vacía.
Ahora, en Mateo tenemos otro relato. Dice, en Mateo Jesús se le aparece a las dos Marías cuando iban a avisar a los discípulos. Entonces, vemos la primera diferencia. En Juan, María encuentra una tumba vacía. Pero en Mateo, Jesús se le aparece a las dos Marías cuando iban a avisar a los discípulos. O sea, y en Mateo vemos que María llega y dice que había ocurrido un gran terremoto y que bajó un ángel del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero en Juan el relato es completamente diferente. Entonces, ya decimos que en Juan ya no son dos Marías, sino una María. Ahora, en Mateo hay guardias romanos, pero en Juan no hay guardias romanos. En Mateo, Jesús se le aparece a las dos Marías cuando iban a avisar a los discípulos. ¿Y qué hicieron ellas? Abrazaron sus pies y le adoraron. Esta parte de adorar, eso intuye un concepto de idolatría, porque en la Biblia hebrea no se le puede rendir culto ni homenaje a nadie que no sea el Creador, el Dios del Sinaí, el Dios creador de todo lo que existe. Y aquí ellas abrazan los pies de Jesús y le adoran. Eso ya implica un aspecto de idolatría, basado en los escritos de la Biblia. Ahora, en Juan, Jesús se le aparece a María dentro del recinto del sepulcro y le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. O sea, María llegó, vio la tumba vacía y después de un rato Jesús se le aparece. Pero en Mateo es completamente diferente el relato. Ellas corrieron a avisarle a los discípulos y de un momento a otro Jesús se les aparece a las dos Marías. Entonces aquí vemos que los relatos son completamente diferentes. Luego es imposible que ambos relatos hubieran ocurrido simultáneamente en el mismo momento, porque vamos a decir que ambos relatos están relatando los hechos de un solo momento, en la resurrección. Pero en Mateo nos dice una cosa y en Juan nos dice otra cosa. ¿Por qué? Bueno, ninguno de los cuatro evangelios coincide con los relatos si ellos hubieran ocurrido simultáneamente. Si los evangelistas no presenciaron la resurrección, ¿cómo pudieron escribir sobre algo que no vieron? Porque nadie presenció la resurrección de Jesús. Nadie, no hay testigos. Entonces, ¿cómo los evangelistas iban a escribir sobre la resurrección cuando no fueron testigos, no estuvieron ahí? Eso ya nos da mucho que pensar. Bueno, entonces podemos decir que si los evangelistas no presenciaron la resurrección, ¿cómo entonces pudieron haber escrito sobre algo que no vieron? Y haberlos escrito 40 o 50 años más tarde. Muchas dudas. Ahora, tenemos que decir que Jesús fue crucificado el día miércoles 14 de Nisan, que era el día de la preparación para Pesaj. Entonces, ¿qué es lo que están celebrando el Viernes Santo en el cristianismo, en el catolicismo? Si Jesús no murió un viernes, Él murió un viernes. Entonces, decimos que los relatos contradictorios de los evangelistas no son confiables. Y tampoco estos relatos resistirían un interrogatorio crítico en un tribunal de justicia. Usted lleva ante un juez dos relatos de un evento, dos relatos diferentes, el juez va a desechar el caso. ¿Por qué? Porque no hay una evidencia admisible. Así que sobre esta historia podemos decir que
la religión cristiana se sostiene o se cae sobre la resurrección de Jesús. Y si no hubo una resurrección, como dice Pablo, ¿cuál es vuestra fe? ¿En qué se basa su fe si Jesús no resucitó? Hay una excusa desgastada del cristianismo y siempre dicen como excusa, dicen, es que cada escritor del Evangelio nos está dando su propia perspectiva personal. Perdónenme, pero es que no coinciden en ninguno de los detalles, ninguno de los evangelios, sobre el tema de la resurrección. Así que los relatos de los evangelistas son tan inconsistentes y contradictorios que la validez de la resurrección colapsa, se cae bajo un cuidadoso escrutinio de los relatos. Ahora, voy a enumerar algunos puntos que son específicos. El primer punto es, ¿por qué Jesús no se mostró ante las autoridades judías para confirmar su resurrección? Él no se mostró a nadie donde puede haber un registro, aparte de lo que dice el Nuevo Testamento. No hay ningún registro en Jerusalén. Ante un evento de esta magnitud, debería haber algo en la ciudad, alguien se hubiera enterado, las autoridades. Nada, no sucedió nada. Otra pregunta, ¿por qué nadie presenció la resurrección? ¿Por qué no hubo testigos? Si sabían que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Otro punto, ¿por qué esperaron 50 días los apóstoles para anunciar la resurrección en la llamada festividad de Pentecostés o Shavuot? 50 días después de que supuestamente la resurrección ocurrió. ¿Por qué no la anunciaron inmediatamente? Sobre eso hay una respuesta. Si Jesús no resucitó, el cuerpo todavía estaba en la tumba o estaba enterrado en alguna parte. Y 50 días después ya no se podía verificar si ese era el cuerpo de él o no. Y ellos podrían haber dicho que ella había resucitado. Pero si era el cuerpo de él, ya no se podía identificar por aspectos climatológicos, del clima, el calor, la humedad, etcétera, etcétera. Luego, ¿por qué esperaron 50 días para anunciar la resurrección? Ya vemos que la tumba vacía podría explicar la posibilidad de que el cuerpo pudo haber sido removido y Jesús no resucitó. Entonces tenemos que en Mateo capítulo 28, un ángel baja del cielo y remueve la piedra. En Marcos 16, la piedra estaba ya removida y vieron a un joven sentado. En Lucas, las mujeres vieron a 2 varones. En Juan no vieron a nadie. Entonces, no existe ningún registro histórico en Jerusalén de que este evento haya sucedido. No hay nada. Todo lo que usted quiere saber de la resurrección solamente está en los evangelios. No hay ninguna otra fuente, no hay ningún otro escrito que confirme este evento. No hay evidencia. Bueno, y tenemos también que ¿por qué los discípulos de Jesús no le creyeron a María Magdalena? En Marcos 16:11. Ella fue y les dijo que Jesús había resucitado, que ya no estaba el cuerpo ahí. Ellos no le creyeron. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya hemos dicho antes que fuera del Nuevo Testamento no existe ningún registro de tipo histórico de este evento. Entonces, lo que tenemos acá es que hay muchas dudas de que hubiera habido una resurrección. Y todo el mundo, toda la comunidad cristiana, sean católicos o sean cristianos, evangelistas, lo que usted quiera, tienen su fe en que Jesús resucitó. Y según las enseñanzas de Pablo, que ellos también van a resucitar. Pero si Jesús no resucitó y ellos creyeron en él, eso no les va a servir de nada. Nada, en absolutamente nada.
Entonces, lo que yo quiero mostrar y he querido mostrar en este momento, en esta presentación, es que no hay evidencias de una resurrección de Jesús. No hay. En ninguna parte usted las va a encontrar. Lo que va a encontrar son contradicciones en todos los 4 evangelios. Que no hay ninguna coincidencia entre un evangelio y otro, y otro, y otro. Todos son diferentes. Y supuestamente todos están relatando el mismo evento. Y podemos añadir aún más, que las supuestas apariciones de Jesús después de la supuesta resurrección fueron inventadas, porque tampoco hay registro de ninguna aparición de Jesús después de su resurrección en la ciudad de Jerusalén. No hay. Todo está escrito es ahí, en el Nuevo Testamento. Entonces, eso no da mucha confiabilidad. Y yo los dejo para que ustedes piensen, estudien, indaguen, investiguen y se darán cuenta de que de pronto a esta audiencia cristiana ustedes están creyendo algo que realmente nunca ha sucedido. Los dejo por ahí, los dejo hasta ahí por ahora y estaremos pendientes de alguna otra presentación. Muchas gracias por sus comentarios. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Chao.